Me pido interrupción a la congresista Lisbeth Robles. Sí, tiene uso la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, la pregunta sería sobre la prisión preventiva, ¿no? A través suyo, pues el saludo correspondiente al juez José Antonio Neira Flores. ¿Cree usted que se está dando adecuadamente o pertinentemente esta prisión preventiva? Y si es sí o es así como se escogen los casos a través de los medios de comunicación, también me imagino yo que dentro de la prisión preventiva será como una forma de ver de una manera más clara. Ahora, del proyecto que se está viendo también el día de hoy, que es el 3898 de mi autoría, justamente estamos viendo, ¿cree usted que se considera pertinente y útil que se incorpore la valoración de una pericia psicológica sobre el perfil del imputado como criterio a evaluar para la imposición de una medida de prisión preventiva, a efectos de acreditar o descartar la proclividad de conductas de riesgo para bienes jurídicos o conductas de evasión de responsabilidades? Sí, gracias, Gracias. Puede contestar el doctor Neira. Bien, sí, justamente eso está en el último proyecto que han tenido a bien enviar al Poder Judicial y que he estado revisando. Bueno, nosotros en el área penal decimos que el derecho penal es del acto y no es de la persona. Si usted dice que si es necesario hacer una pericia psicológica a la persona investigada o a la persona imputada para una medida de coerción personal, pienso que no. En el Código Procesal Penal se establece estas situaciones cuando hay problemas de imputabilidad, ¿no? Para aplicarle proceso de seguridad. Pero además de que no tendría que ver con esta clase de temas, también hay otros problemas materiales que ustedes deben saberlo. O sea, imagínese usted, hoy día tenemos muchos delitos sexuales, desgraciadamente, y para eso tiene que haber un mecanismo para tomar las declaraciones de cámara Gesell, tiene que haber un psicólogo que sea el intermediario, que esté contigo con la víctima, la denunciante, y en otros ambientes esté el juez, el fiscal, el defensor y también el imputado para que se transmitan las preguntas y no se afecte la identidad sexual. Y el problema es que no tenemos psicólogos para todas las provincias de cada departamento. Por otro lado, también deben saber ustedes que hoy día, cuando se habla de pericias, se habla de un tema de epistemología, se habla de la ciencia es la verdad, y por lo tanto, para que se pueda decir que una pericia lo es necesario que se cumpla con un método, con un procedimiento, con un protocolo, y cuál es la racionalidad de eso. Y en septiembre del 2016, el Ministerio Público ha tenido que cambiar el protocolo de las pericias psicológicas. De septiembre del 2016 para atrás, las psicólogas hacían una entrevista por 30 minutos para hacer su pericia, por ejemplo, a la menor, para corroborar la indicación que ella hacía. Si la pericia decía estresor producto de una agresión sexual, se confirmaba y se utilizaba en contra del imputado. Pero de septiembre del 2016 para adelante ha cambiado. La pericia ya no es 30 minutos, ahora tiene que ser 4 horas. Tienen que ser 8 horas más. ¿Por qué? Porque también en estos temas de la salud mental, tenemos la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ha establecido un protocolo, un método para que sea confiable, solvente esta pericia, que exige que tiene que ser 4 horas, y tiene que haber distintos test en cada una de las horas, y de preferencia tendría que hacerse en varios días, no tendría que hacerse el mismo día para no afectar la indignidad sexual de la persona. El tema es que cuando era 30 minutos, los psicólogos no estaban al día en hacer su pericia. Se imagina ahora que tienen que hacer la pericia utilizando 8 veces más el tiempo, cuando no se incrementado el número de psicólogos, cuando tampoco hay más capacitación, y además la pericia psicológica se llamaría forense. Cuando usted vea las convocatorias que hace el Ministerio Público para psicólogos, nunca va a decir que tenga la segunda especialidad, porque en el Perú recién se ha empezado a enseñar hace 8 años. Entonces, del 100% de psicólogos, debe haber un 10-15% que tenga la segunda especialidad, los demás no lo tienen, lo que tienen es mucho tiempo trabajando ahí, y lo que hay que ver es bien si es confiable o no es confiable esa pericia. Entonces, todo eso también es importante, y eso me llamó mucho la atención de este proyecto. Hice unas anotaciones cuando toque el turno para presentar estos comentarios, a ver si ustedes lo tomaban en cuenta, de problemas que miren, es tan rápido hoy día el tema de hacer la audiencia de prisión preventiva. Acá ustedes en este proyecto, yo acabo de hablar 2 días, ¿no? El fiscal hace requerimiento y en 2 días el juez tiene que hacer la audiencia. Los jueces ya saben que tienen que hacerlo a las 24 horas. ¿Por qué? Porque puede pasar, ya que a pesar de que digo que las audiencias son inaplazables, que el abogado no se aparezca.
Va a ser sancionado el abogado y todo eso, pero ¿qué pasa si se vence el plazo y no se hace la audiencia? Hay que liberar a la persona imputada y por lo tanto, si es que hay algún problema en las primeras 24 horas, quedan las otras 24 para igual hacerlo dentro del plazo y poder decidir la medida que corresponde. Entonces, por eso yo sugeriría que revisen bien este tema. Me parece que es innecesario este tema de las pericias, inclusive tenemos problemas, por ejemplo, viendo esta pericia, en la calle desgraciadamente hay muchas personas que tienen problemas mentales, que tiran piedras a los autos, a las personas, producen lesiones, en fin, etc., etc., y no tenemos dónde albergar a estas personas. Se supone que podrían matar a alguna persona con una roca que le tiren, ellos también estarían sujetos a un proceso penal, se llama proceso penal de seguridad, no para aplicarles una pena, sino para aplicarles una medida de seguridad. Tendríamos que disponer un tratamiento ambulatorio si no es grave, o un internamiento, pero necesitamos psiquiatras. La pregunta es, ¿de dónde sacamos los psiquiatras? Tenemos muy pocos psiquiatras en el Ministerio Público y tenemos estos problemas a nivel nacional y por lo tanto eso también era una preocupación. O sea, claro. Le pido intervención a la concejal Lisbeth Robles. Gracias, presidente, por su intermedio. Entonces, el problema sería la carencia de especialistas, lo que usted manifiesta. Gracias. No, el primer problema que yo le dije es, acá a las personas se les sanciona por lo que hacen, no se les sanciona por lo que son. El derecho penal es del acto, no es el derecho penal del autor, salvo los temas de reincidencia, salvo los temas de habitualidad, porque en el Código Penal está previsto, o salvo los problemas de algunas personas que tengan problemas mentales, por ejemplo, violencia familiar. Una persona que agrede al otro y en ese caso hay evidencia de que sí necesita esto porque hay que darle un tratamiento terapéutico, pero en general pedir en que en todas las audiencias de prisión preventiva se tenga que exigir una pericia psicológica no es necesario, y segundo, es materialmente imposible, por lo que yo les acabo de decir, se pasarían todos los plazos. Aparte hay otra cosa, para que se pueda hacer una pericia psicológica que sea confiable, ¿sabe qué es necesario? Tienen que pasar 6 meses. Primero va a haber una impresión, de ahí hay que hacer otros exámenes. Para que un psicólogo le pueda dar a usted un veredicto que sea contundente, va a decir, tengo que examinarlo y tiene que transcurrir tanto tiempo. Y nosotros no podemos tener a una persona privada de su libertad si el delito es grave, si hay fundados y graves elementos de comisión del delito y la conexión de él y peligro procesal, esperando que salga la pericia. Eso sería un problema, ¿no? Que tendrían que evaluarlo ustedes. Es más, les podría pedir, por favor, que nosotros tenemos una jurisprudencia vinculatoria. Tenemos un acuerdo plenario penal 4-2015 donde decimos cuál es el estándar científico para apreciar un examen médico legal y para apreciar también una pericia psicológica. Estos problemas también pasaron en los Estados Unidos de Norteamérica. Acá en el Perú un caso mediático, el caso de Walter Oyarce, del Estadio Universitario de Deportes, ¿se acuerdan? Estaba el señor Oyarce a 30 metros de altura de espaldas a la cancha y la discusión era si él se autoimpulsó y se cayó de espaldas a la explanada 30 metros abajo o 3 sujetos lo empujaron, uno del pecho, otro de la pierna y cayó. Nunca en los procesos penales, salvo estos casos, megacasos que hay, los casos normales, imputado y víctima no tienen recursos. Menos van a tener para peritos. Entonces, ¿qué pasa? Acá trajeron peritos físicos. ¿Para qué? Para saber por la altura donde estaba y donde cayó la explanada, si fue un suicidio o si a él lo tiraron estas personas. A pesar de que habían fotos, videos, testimonios y todo, cualquier cantidad de información, porque nos hemos enterado por la televisión de cómo, más o menos, cómo habría pasado ellos llevaron su perito físico. Entonces, en esa sentencia del caso Walter Oyarce, que resolvió la Suprema en un recurso de nulidad, citamos por primera vez el año 2016 un caso de los Estados Unidos de Norteamérica que sigue vigente y que es podríamos decir, lo más contundente en el tema de cuando estamos frente a una prueba científica y se establecen determinados criterios. Lo citamos en el caso de Walter Oyarce. Primero, que se demuestre que el método que se ha utilizado es el más racional. Estamos hablando de ciencia, hay cualquier cantidad de métodos, protocolos, todos tienen errores. La idea es encontrar el que tenga menos errores. ¿Y eso cómo lo podemos saber? Lo podemos saber sobre la base de quién lo haya hecho, ¿no? Hace un año murió un científico, Stephen Hawking, un señor que estaba en silla de ruedas, que se comunicaba solamente por una pestaña, que leía la computadora, y imagínense, todos nos enteramos de su teoría del orificio negro. Entonces, si ese señor creaba un método para un tema, ¿era confiable o no era confiable?
Entonces, lo que decimos es, hay que preguntarle a la comunidad a la que pertenece la pericia, si es científica, preguntarle a ellos, puede ser también técnica, preguntarle a ellos qué piensa de ese método, y entonces, y por último, si se cumple con esos requisitos, el cuarto es si en la práctica se ha convalidado, y entonces eso lo citamos en el caso IARS. En el acuerdo plenario 4-2015, en general para pericias, decimos, es muy alto este estándar, estamos en el Perú, hay problemas, vamos a bajar a 2, y esos 2 requisitos son, para que tenga valor, sea confiable una pericia, en delitos contra la administración pública, una pericia también, depende de quién lo haya hecho. ¿Cómo que depende de quién lo haya hecho? Su idoneidad. ¿Es calificado o no es calificado? Y en segundo lugar, ¿cómo lo ha hecho? Tiene que ver con el tema del método, del protocolo. Y entonces creo que ahí sería interesante que puedan examinar eso para ver si es útil para ustedes. ¿Podría continuar con el proyecto o me atengo a las preguntas? No sé. El mismo proyecto es el proyecto de ley 3898-2018. Si hubiera alguna pregunta, sí, en todo caso agradecemos muy especialmente al doctor José Antonio Neira por su participación. El doctor José Antonio Neira es juez supremo, además viene en representación del Poder Judicial y seguramente le vamos a hacer llegar algunas otras inquietudes que él podría responder también por escrito. Muchas gracias, doctor. Vamos a suspender brevísimamente la sesión para que usted pueda retirarse. Estamos muy agradecidos de su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Buenas tardes. Gracias. Bien, son las 4 de la tarde con 55 minutos. Ha sido una muy interesante exposición por parte del juez supremo José Antonio Neira Flores. Él ha explicado un poco acerca de las modificaciones al Código Procesal Penal. Él viene por parte del Poder Judicial y, por supuesto, ha explicado un poco acerca de las pericias psicológicas por delitos sexuales. Antes se hacían en 30 minutos, desde el 2016 se hacen en 2 sesiones de 4 horas. Lamentablemente, decía, en nuestro país no hay suficientes psicólogos. Han hecho una pausa en esta sesión de Justicia y Derechos Humanos en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea para que se retire el invitado. Va a continuar la misma a las 4:56 de la tarde. Escuchemos. Séptima sesión ordinaria de fecha 30 de abril, votación a mano alzada, lo que estemos de acuerdo. Ya, ha sido aprobado por unanimidad. Perfecto. Vamos al despacho. Sí. Rapidísimo, 2 líneas. Se da cuenta de que Oficialía Mayor ha formalizado el ingreso de los congresistas Sergio Dávila como titular y de la congresista Paloma Noceda como secretaria. Le damos la bienvenida. Se da cuenta de que se ha recibido el oficio 131-2019 del Ministerio de la Producción, que da cuenta del informe sobre las acciones y resultados obtenidos en la lucha contra los delitos aduaneros y la piratería correspondiente al primer trimestre del año 2019. Pasamos a la sesión informe. Si algún congresista desea informar. Si no hubiera, pasamos a la sección pedidos. Presidente, muchas gracias. Congresista Rosa, agradecería se someta a votación el pedido que se hizo para que venga el ministro de Justicia. Gracias, presidente. Estamos en informes. Estamos en informes en este momento. Si no hay ningún informe, pasamos a la sección pedidos. Sí. Hemos recogido su pedido, congresista. ¿Cómo lo congresista Tamarán? Presidente, yo solicitaría que vaya al voto este pedido que hiciera el congresista Julio Rosas en el acto, presidente. Gracias. Bien, si entonces pasamos a votación del pedido del congresista Rosas. Los que estén, sí. Los que estén a favor, sí, son nombre de la congresista Marisol Espinosa. A favor. Congresista Tamara Morgo. A favor. Congresista Karina Beteta. Congresista Rosas, congresista Becerril, a favor, congresista Paloma Noceda, a favor. Perfecto, estamos todos los votos. Congresista Pacori, abstención. Gracias. Aprobado por mayoría. El punto, pasamos rápidamente al punto 2. Ya. Debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 2765-2017 que propone la ley que establece el procedimiento para que los sectores Poder Ejecutivo, Poder Judicial, instituciones públicas, gobiernos regionales y gobiernos locales remitan información al Congreso de la República y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre normatividad con rango de ley y decretos supremos derogados, modificados en forma tácita o que cumplieron su objeto.
Gracias, presidente. Pedro Lechea quería informar sobre este tema. Si pudiera ser brevemente. Esto es como parte de la Comisión Especial de Ordenamiento Legal. La idea es, la ley 27412 resulta insuficiente, por lo que se requiere una nueva ley que regule de manera más precisa la obligación de las entidades públicas de remitir información respecto a las normas con y sin rango de ley que no forman parte del ordenamiento jurídico vigente. Vale decir, muchas veces se deroga una ley, pero el decreto supremo o el reglamento sigue flotando. O se deroga parcialmente la ley y no se cambia el decreto supremo, con lo cual los administrados tienen problemas en cumplir con sus obligaciones. El objeto de la ley se especifica a las entidades obligadas a remitir la información sobre la normatividad derogada con rango de ley, incluyendo a los decretos supremos. El plazo 90 días es el que existe hoy día, motivo nosotros de la experiencia que venimos desarrollando, establecer un tiempo prudencial que no debería ser ni mayor ni menor a 180 días, para tener la seguridad de que la normativa ya está en desuso. Responsabilidad. Este punto es importante porque resulta necesario que los titulares de las entidades públicas designen al funcionario responsable encargado de la remisión y de velar por el cumplimiento de la tarea que le ha sido asignada. Las sanciones son de acuerdo al Código 377 del Código Penal, referido al tema de la omisión, y lo que se busca es en todo momento tratar de lograr, que es el objetivo de la comisión, que cada vez más las normas que no estén en funcionamiento no sean parte de las obligaciones que tiene el administrado. Hoy día existen muchos temas que llevan a confusión y que al final del día generan las confusiones y hasta podrían estar generando sanciones. Entonces no basta decir simplemente deróguese todo aquello que se opone. Tenemos que tener un trabajo más delicado, más minucioso y más responsable, porque es lo que el administrado y que es la persona a quien nos debemos tener la consideración que el cumplimiento de la ley sea cada vez más cerca a él. Por ello, presidente, que estamos presentando un texto sustitutorio en que tiene el objeto de la ley, los plazos, responsabilidad, sanciones y disposiciones complementarias, entidades encargadas de recibir la información, entidades pendientes de remitir la información, reglamentación y la derogación, obviamente, de la ley que pretendemos cambiar. Por eso someto a la comisión, presidente, esta iniciativa de la Comisión Especial de Ordenamiento Legal. Gracias, congresista Olechea. Se abre el debate del predictamen y damos la palabra a los señores congresistas que así lo soliciten. Si no fuera así, ponemos a voto el texto sustitutorio. Los congresistas que estén a favor, congresista Marisol Espinosa, congresista Tamara Limorgo, a favor, congresista Beteta, a favor, congresista Horacio Pacori, a favor, congresista Paloma Noceda, congresista Rosas, a favor, congresista Lochea, exacto, congresista Becerril, gracias. También a favor. Por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Le agradezco mucho a los colegas y a la mesa. Yo creo que esto ayuda en el sentido, presidente, de cada vez que la legislación se acerque más al ciudadano, cada vez le sea más simple, cada vez le sea más de uso y no nos olvidemos, la ley obliga a su cumplimiento. Encantado. Entonces, con cargo a redacción, quedo a disposición de la comisión. Gracias, congresista. Pasamos al tema número 4, debate del predictamen negativo recaído en el proyecto de ley 388-2016 que propone la ley que restablece el arancel de servicio notarial. Es un dictamen que establece, que ya tiene un dictamen negativo, así que si no hay discusión pasaríamos a votar directamente. ¿Sí? Vamos a pedir el voto de la congresista Marisol Espinosa. A favor, congresista Tamara Limorgo, a favor, congresista Beteta, congresista Horacio Pacori, a favor, congresista Paloma Noceda, a favor, congresista Rosas, a favor, congresista Becerril, a favor de mi voto. Aprobado por unanimidad, agradeciendo la presencia, solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta, que esté a favor. Aprobado por unanimidad. Agradecemos a los señores congresistas por su asistencia y siendo las 5:05 se levanta la sesión. Muchas gracias.
Bien, son las 5 de la tarde con 3 minutos exactamente. Acaba de culminar entonces esta importante sesión la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y a esta hora nos trasladamos